cantidad de tropas. La derrota de Benavides marcó el punto de inflexión en la campaña. A partir de ese momento, las fuerzas realistas se atomizan, se fraccionan, ya no presentan un frente cohesionado y una a una van desapareciendo tanto sus líderes como las montoneras que los apoyaban. Sin Benavides se perdió completamente la cohesión por parte de los realistas. El último comandante militar fue Senoceni y su capitulación en abril del año 27, desde mi punto de vista, marca el término de la guerra, desde el punto de vista político de la guerra. Ahora, los hechos condenables, tales como matanzas de prisioneros, secuestros de mujeres y niños, arrasamiento y quema, robos y saqueos, que caracterizan esta guerra mundial, no son excluyentes de esta campaña. Se producen y se practican durante toda la guerra de la independencia, por ambos bandos. Están las cartas de Tupper, que le manda a su hermano en Inglaterra, donde le cuenta en las acciones de consolidación de Valdivia, el botín más preciado era la captura de indiecitas, porque eran muy apreciadas en Santiago, en Concepción y en Valdivia para educarlas como empleadas domésticas. O sea, estamos hablando de esclavitud. También Tupper relata cómo los mapuches remataban a los prisioneros, que los rodeaban con sus lanzas, los ensaltaban y los lanzaban al aire. Caía este tipo, lo volvían a saltar y lo volvían a meter una pelota humana. Están en las descripciones de Tupper. Pero estas acciones deleznables no solo son por parte de los realistas, ambos bandos lo hacen. El Prieto fusila al que se le cruza por delante y que no ha sido sometido. Tenemos esta versión de Barros Arana sobre la acción del capitán Río en el Parlamento, en que al tipo que lo ha invitado a conversar lo pasó a cuchillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez las campañas de la independencia anteriores fueron cortitas. La primera campaña duró un año, del 13 al 14. La segunda campaña dura un año, del 17 al 18. Y esta dura 6, 9, 12 años, dependiendo de la versión. O sea, tiene más continuidad en el tiempo. Tal vez por eso se nos grabó en la memoria como la acción horrible, la acción sin gloria, la acción deleznable. Pero es que esta tiene más permanencia en el tiempo que las otras. Pero las otras, las acciones de Morgado, son famosas. Al patriota que se le cruzaba lo fusilaban. Tuviera que bien o no tuviera que ver con la guerra. Entonces, no son propias de esta campaña. Y se practican durante toda la guerra de la independencia por ambos bandos. También otra característica es el frecuente cambio de bando, que reafirma el carácter de guerra civil. Y este cambio de bando, yo creo que más que por convicciones, es tal vez por conveniencia o tal vez por una necesidad de supervivencia. Tenemos que imaginarnos la provincia de Concepción, arrasada. No hay medios de vida. El campesino que se dedica a sembrar ve quemadas sus cementeras. El que se dedica a criar ganado ve que le roban su hacienda. El que vive en una localidad, asalta la localidad, le roban a su mujer y a sus hijos y le destruyen su casa. Entonces, ¿qué le queda a ese hombre para sobrevivir? Pertenecer a alguno de los dos ejércitos, por lo menos ahí tiene algo de poder. Y se está cambiando de acuerdo a cómo va fluctuando la situación, pero yo creo, como les digo, que más por una necesidad de sobrevivencia de una gente desesperada que lleva en guerra desde el año 1803. Entonces la forma de sobrevivir es eso, o incorporarse a esta banda, como a los Pincheira, porque ya el Estado, la situación del país, de la provincia, no me permite otra forma de vida, más que ser bandolero, y eso lo han tratado múltiples historiadores. Y por último, es notable que tres de los comandantes patriotas del Ejército de la Frontera, hay un cuarto, que es de la Ribera, que es primo de Freire. Cuando Freire asume el poder, el año 23, nombra a su primo como
general jefe, pero no tiene acciones más acá, por eso que pongo a estos tres, a Freire, a Prieto y a Bueno. Y estos tres comandantes llegaron a la primera magistratura del país, tal vez apoyados en el prestigio que les dio el mando militar durante esta llamada Guerra Buena. Eso es lo que yo quería contar. Muchas gracias por escuchar. Él pinta el panorama histórico de la época con una claridad y con una síntesis increíble. Yo creo que vamos a hablar en alguna oportunidad con el general y vamos a ver que nos hable de Benavides en alguna ocasión. ¿De quién, perdón? De Benavides. Ah, no, hay que hablar a Leonardo León, pues. Siempre que no hay una elección en la Universidad de Chile. Yo no sé si hay alguna persona que quiera... Mira, una cosa agregada. Respecto de la crueldad, hay que leerse un librito del conde del Maule, don Nicolás de la Cruz, del año 1792, cuando se va a Cádiz. Y este caballero viene acá a ver a O'Higgins, a don Ambrosio, y está toda la misión de Ruiz y Pavón, en fin, todo este mundo importante. Y él cuenta, dice, muchas cosas interesantes. Primero que habla de que hay guasos y que llegan y todo, y dice el método cruel de Ambrosio O'Higgins para hacer los parlamentos con los indios, lo primero que hacen es matarle todos los parientes. Entonces una vez que tienen todos los hermanos muertos, le dice, bueno, pongámonos de acuerdo. Entonces él lo cuenta de una manera que a mí me impresionó. Eso es una cosa. Y la otra cosa interesante son todas las exploraciones de José María de la Cruz y todo esto, toda esa vía con los pehuenches, te cuenta todo otro mundo. Es muy interesante todos los viajes que él hace. Así que ese era mi comentario, que no es de la Guerra de la Independencia, es de antes. Primero Martín se los parientes y después nos ponemos de acuerdo. Es de la época, claro. Y bueno, y durante la guerra, cuando Fernando VII vuelve al poder, ordena que todos los que están por las causas patriotas deben ser sometidos a presusa por sedición. Y la ordenanza del ejército de Carlos III, la única pena que contempla para el delito de sedición es la muerte. Y eso entonces lo toman los patriotas y San Martín y O'Higgins ordenan la retaliación. O sea, ojo por ojo, diente por diente. De hecho, en el año 17, el lanzamiento mapuche aquí, en Tocapel, y O'Higgins ordena casi por decirlo, la venganza. O sea, vayan las tropas y maten a lo que sea necesario matar. Estamos hablando del año 17, la guerra del 19. O sea, es un uso en la época. Y eso es característica de la guerra civil. Que mira, agrego una cosa más. Todo eso viene, toda esta crueldad nos había dado de esa manera, que leerse las cuestiones peruanas a raíz del lanzamiento de Tupac Amaru en 1783. Cambia todo por todo, cambia el cuento de que ya no se usa más el quechua como idioma general del imperio, se pone el lenguarace y se pone esta mano dura a muerte, porque además Tupac Amaru casi ganó. Entonces viene esta represión espantosa, que los españoles no habían sido ni crueles ni nada de lo que va a ocurrir de 1783 hasta 1827. Toda esta sangre que viene no se había dado igual en los siglos anteriores. Por lo menos esa es la visión cuando uno lee las interpretaciones de los historiadores peruanos respecto de este fin del Imperio Español acá y la independencia y el significado un poco de lo de Chile, que los va a liberar a ellos cuando ellos no querían ser liberados, lo único que querían era seguir siendo españoles. Entonces es una visión muy distinta a la nuestra. Eso es todo. Una actitud más geopolítica, más general, porque después de Maipú, O'Higgins decide cumplir a cualquier precio el compromiso de ir a Perú. Sí, correcto. Era una opción. Otra habría sido terminar la guerra en Chile, que no había terminado. De hecho, la guerra duró 6 años más, por lo menos, según como la cuenta.
Y esta opción que tomó Higgins le significó a esta región la destrucción física, porque no es una guerra como otras, yo no estoy de acuerdo. La hambruna, la crueldad que hubo, no se ve, una guerra de exterminio. Tierra arrasada. Una guerra muy ideológica donde se degolló a morir. No fue comparable con lo que ocurrió antes. Entonces, para esta región provocó cientos de muertos de hambre, hasta un testimonio. Y además provocó la caída de O'Higgins. Entonces, la primera inquietud es si fue una buena decisión, si puede haber una alternativa. Es una pregunta. Y la otra cosa es, sobre independencia, si yo digo 200 libros, 300 libros, me quedo corto. Entonces, la guerra a muerte, si digo 5, me paso. Exacto. Pero esto es una campaña de independencia, según el mismo mañana el asunto. Son parte de la independencia, tú lo acabas de confirmar. Entonces es raro. Y esto fue tan largo como toda la independencia. ¿Cuál es la razón? Uno podría decir es que el libro de Cuñaquena fue tan completo que no era la pena escribir otro. Es difícil superarlo porque estuvo en el campo de batalla y todo. Pero no era razón suficiente porque ningún libro agota ningún tema. No, pero estamos equivocados. Sí, por supuesto, si lo conozco posteriores hay varios más y hay novelas también, pero incomparable con el tratamiento que ha tenido la independencia. Una explicación que pueda darse, ¿estás de acuerdo? Es que la guerra de independencia, podemos seguir contando el cuento, que fue una guerra internacional. Más que mal hubo expediciones españolas con desembarco, con oficiales. Pero acá no podemos dejar de esconder que fue una sociedad regional la que se resistió a integrarse en un país. Que desde ricos y pobres se opusieron. No podemos dejar de reconocer que fue una pelea con nuestros propios indios. No podemos dejar de reconocer que fue una guerra fratricida entre hermanos en que, en definitiva, primero hubo que derrotar a los monarquistas, después hubo que derrotar a los provincianos y finalmente a los salvajes. O sea, en la República peleando contra sus enemigos internos para construir un país nuevo, que finalmente es un proyecto triunfador, yo lo celebro, en lo positivo que tiene, pero no podemos dejar de reconocer el dolor que tiene de una guerra interna y por sí mismo no queremos contarlo, porque contarlo significa asumir que esta guerra de independencia hizo mucha sangre de chilenos y de chilenos que somos habitantes de esta... Lo dice Vicuña Maquena, su prólogo, ¿ya? De que todos los países que exaltan sus hechos de guerra, en alguna parte tienen algún rincón de sombra, una expresión así más o menos. Y yo creo que eso tiene mucha razón. A ver, primero que nada, esta es una guerra sin gloria, es una guerra sucia, es una guerra cruel, es una guerra despiadada, en que no hay una gran batalla en que surja un vencedor y un vencido, un derrotado, hidalgamente derrotado. Eso no existe. Ahora, yo creo que fundamentalmente por eso no... Se apagó, bueno, no importa. Por eso que no está mayor historiografiada. Y con respecto a si no era preferible consolidar Concepción primero, antes de iniciar el asalto a Perú, yo creo que tienen razón los libertadores, porque ya habíamos tenido la experiencia. Después de Chacabuco, el ejército viene hacia el sur. Hay un reducido ejército realista en Concepción Talcahuano, pero que rápidamente comienzan a recibir los apoyos desde Chiloé y desde el Perú. Ahí llegan las tropas peninsulares propiamente tales, ¿ya? El Burgo y los otros batallones. Y tenemos que acordarnos además que en el momento, el año 18, viene una expedición de España. Cuando Sánchez se retira desde Concepción, se va con el resto de las tropas criollas y con 700 españoles que recién le habían llegado en esta expedición de la María Isabel y todo, que la escuadra chilena incipiente logra desbaratar, pero alcanzaron a desembarcar 700 peninsulares. Entonces, el peligro de que repitiéramos la experiencia del año 17, como te digo, en que el ejército le va muy mal en Talcahuano y tiene que emprender la retirada hacia Santiago, ¿ya? Es porque ese foco está siendo alimentado desde el reinado. Entonces, la concepción estratégica es bien clara. Bueno, ataquemos el virreinato, el centro del poder del virreinato, pongámoslo en jaque para que no pueda seguir apoyando el resto. Entonces crean este frente secundario, ¿ya? Que a la larga iba a caer. En algún momento tenía que caer, pero lo principal era derrotar al virrey en Lima. Correcto, Aquí viene la dura. Me amenazó desde hace como 3 días que me estaba amenazando. Primero ha sido interpelado, por tanto, necesito contestar lo que está señalando. Se llama Gervasio Ruiz. ¿Capitán Ruiz? Capitán Ruiz. Gervasio Ruiz tiene una enorme participación luego en la pacificación de los pehueños, con Manuel Burgos y con Martínez
Es un tipo bastante interesante. Ahora, no sé si esa reunión con sangre sea efectiva o no, no hay Por eso no hay documento. Ahora, respecto de lo que tú señalas sobre el término de la guerra, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Gracias, profesor. Veo que los alumnos han aprendido. Pero tengo una duda que sería interesante aclararla. Más que dudas son términos de interpretación. Por fin la guerra-muerte está siendo metida dentro de un contexto de la emancipación. Eso ya es un avance tremendo. Digamos, en el fondo, la emancipación no se consolida territorialmente sino hasta el término de la guerra-muerte. De modo que cuando hablamos de emancipación tenemos que hablar, dividiendo incluso en el terreno de la reconquista, desde 1811 al menos que empieza la lucha, la batalla, hasta el año 26. Teniendo en consideración además, y esto es una cosa que a mí me parece que es muy importante, que Seno Azorín ya no cuenta con el respaldo de los mapuches de Marinual. Porque Marinual ha firmado un tratado, un pacto con Barnechea y Quillín. Sí, pero lo desconocen. ¿No? Lo desconocen. Algunas tribus lo desconocen, pero Marinual lo respeta, Francisco Marinual lo firma, y se trata de una representación muy importante. Sí, claro. Ese es el último pacto que se firma entre los ambos bandos, donde se señala, por ejemplo, la necesidad, digamos que los mapuches se declaran chilenos y aceptan al gobierno de Chile como el dominador de la tierra hasta el canal de Chacao y hasta el Checho hasta Chiloé. Eso es muy interesante, no se ha puesto en evidencia y creo que sería muy bueno poner esto en relación a que en realidad el territorio chileno se consolida también, evidentemente gracias a que ha caído el virrey del Perú. Sin duda, el virrey del Perú está en la sierra, por lo tanto allí no puede hacer un manejo de barco. Y volviendo a lo mismo, Chile, cuando está en paz finalmente, cuando Manuel Bulnes en Yungay derrota a la Confederación Perú-Boliviana. Estoy extendiendo la guerra civil. ¿Y por qué razón la extiendo? Porque si no hubiese habido una derrota de Bulnes a la Confederación Perú-Boliviana, Chile sería parte de esa confederación. Estaría recompuesto el virreinato. Exacto. Bien, gracias. Eso es lo que quería decir. Gracias. Bueno, este cambio de opiniones, de ideas, yo creo que enriquece este diálogo, esta reunión de la gracia. Esto continúa en la mesa que vamos a nosotros a reunirnos, a la comida, y es muy enriquecedora. Y los historiadores que con los que nosotros conversamos, que han venido, que han estado aquí, que han venido 3 o 4 veces, celebran esta camaradería, este intercambio de opiniones que se produce. La señora Luz María Méndez, que ha venido en 3 o 4 autoridades, profesora de la Universidad de Chile, me decía, y yo he estado dando conferencias en muchos encuentros de escritores, yo he estado exponiendo temas, pero yo voy al sitio donde se realizan los encuentros, voy a dar mi charla y me voy al hotel. Pero en la Universidad Argentina, nosotros seguimos en la visita guiada conversando y seguimos durante el almuerzo, durante la comida, conversando e intercambiando este tipo de opiniones que están enriquecedoras, porque el conferencista, digamos, nos ha agregado muchas cosas, pero los historiadores que nos acompañan también aportan su propia idea. Así que muchas gracias y quiero que premiemos con un aplauso a la pregunta.